Ejercicio T035, adaptado de una guía de UTN. Desde un globo que está a 240 metros del suelo y asciende a razón de 6 metros sobre segundo, esto vamos a estimarlo como velocidad constante, se deja caer un objeto. Calcular, sin considerar el rozamiento del aire, la altura máxima alcanzada por el objeto y la altura del globo en ese instante, o sea, en el instante de altura máxima del objeto. La posición y la velocidad del objeto al cabo de 6 segundos y la distancia entre el objeto y el globo en ese mismo instante. Además, nos pide graficar las ecuaciones horarias. Como siempre, vamos a realizar vamos a seguir, perdón, una metodología donde tendremos un esquema, adoptaremos un sistema de referencia, haremos unas etiquetas para los datos, copiaremos las ecuaciones de nuestra hoja de fórmula, simplificaremos fórmula, identificaremos datos e incógnitas, veremos si el sistema que nos aparece se puede resolver, después haremos las operaciones matemáticas necesarias, despejando y calculando, y finalmente vamos a graficar. Estos son los principales sistemas de ejes, digamos, o los tradicionales, los que me permiten o nos permiten simplificar datos para que la fórmula quede en su mínima expresión, ¿sí? Bueno, nosotros en este caso vamos a adoptar este sistema de ejes. Si queremos ver un poquito más de este tema, podemos ir y mirar el video B152. Entonces lo primero que hacemos es ese esquemita que decíamos. ¿Qué tenemos? Tenemos un globo que deja o suelta un objeto. Como el globo se está moviendo con velocidad constante hacia arriba, al soltar el objeto también va a continuar con esa velocidad un poquito. ¿Sí? ¿Hasta cuándo? Y bueno, la aceleración de la gravedad va a ir eliminando esa fuerza, la va disminuyendo hasta que esa velocidad se hace cero y después comienza a caer. Este objeto va a comenzar a caer como una caída libre. El globo siempre va a continuar con una velocidad constante hacia arriba, por lo menos en esta parte del ejercicio. Bien, en el ejercicio Z244 habíamos hecho un ejercicio similar y adoptábamos otro sistema de ejes, así que podemos ir y comparar también cómo lo resolvíamos de esa manera. Acá también vamos a tomar como norma, vamos a poner el reloj o el cronómetro en marcha en el momento en que se suelta ese objeto. Entonces, estas son todas las posiciones o los puntos característicos que tendríamos, ¿sí? ¿Cuáles serían? Y bueno, vamos a llamar posición 0 a la posición esta, donde soltamos, la que estoy señalando acá con el cursor, donde soltamos el objeto. ¿Cuál sería la 1? La 1 sería la máxima altura que alcanza ese objeto. O sea, el objeto va a ser esta trayectoria. ¿Sí? Después, ¿cuál será la posición 2? La posición 2 será la posición que alcance el globo cuando el objeto llegue a su máxima altura. O sea, cuando el objeto llega a su máxima altura, el globo va a estar por acá. Va a estar en la posición 2. Después de esa posición para el objeto, o sea, después que llegue a la posición 1, comienza a descender con una caída libre tradicional. A los 6 segundos, ¿dónde se va a encontrar? A los 6 segundos se va a encontrar, por ejemplo, le hemos denominado posición 3, o sea que a los 6 segundos se va a encontrar en esa posición 3. Y el globo, en ese mismo instante, en ese tiempo 3, se va a encontrar en la posición 4 porque el globo continúa subiendo como dijimos recién. Si lo quisiéramos decir de otra manera, el objeto pasa por las posiciones 0, 1, 3 y el globo pasa por las posiciones 0, 2, 4. Bien, ¿qué hacemos? Vamos a trabajar por tramos. Esto nos va a llevar, o nos va a implicar el trabajo por tramos. Vamos a aplicar las ecuaciones horarias entre distintos puntos característicos. En concreto, ahora vamos a trabajar con el tramo 0,1, ¿sí? Pensando en el objeto que describe un tiro vertical, o sea que está desarrollando un movimiento que conocemos como tiro vertical.
leemos el ejercicio y tratamos de poner los datos que necesitamos. En este caso particular, vamos a trabajar con un valor de g igual a 10 metros sobre segundo al cuadrado, porque bueno, tomamos este ejercicio de una guía de UTN y en estos casos y también en la UBA suelen simplificar tomando el valor 10. ¿Sí? Bueno, por eso, para que no contradecir los resultados de ellos, por eso hemos tomado este valor 10, sino nosotros generalmente usamos 9,81. Bien, ¿qué datos tenemos? Bueno, en color verde tenemos la constante, 10 metros sobre segundo al cuadrado es el valor de la gravedad. En este caso, como adoptamos el eje Y positivo hacia arriba, la gravedad tiene que tener signo negativo porque va hacia abajo. ¿Qué otros datos tenemos? 240 metros, que es el punto, la posición, la altura desde donde se suelta el objeto, respecto del piso, respecto del suelo. ¿Eh? Bien. Y después, 6 metros sobre segundo es la velocidad. El objeto, cuando se suelta, tiene la velocidad que tenía el globo. O sea que sí. Es lo mismo que nos pasa en un auto, cuando vamos en un auto y alguien suelta por la ventanilla algo, no sé, una botella. ¿Eh? Al principio la botella va a tener, ¿qué cosa? La velocidad del auto. Después se va a ir frenando. Bien. Entonces, estos son los datos que tenemos. ¿Y cómo va a terminar ese objeto? Va a terminar con una velocidad cero, porque nosotros estamos tratando de calcular la máxima altura que va a alcanzar. Cuando alcanza la máxima altura es cuando su velocidad es cero, cuando su velocidad final en ese instante es cero. Bien, ¿cuáles serían las incógnitas? T sub 1 y B sub, perdón, I sub 1 y T sub 1. O sea, ¿qué serían? La posición final para el tramo y el tiempo final para ese tramo. Bueno, entonces esto es lo que tenemos. Comenzamos a trabajar. Tramo 0,1, objeto, tiro vertical. Copiamos las fórmulas de nuestra hojita de fórmulas tal cual las tenemos y le cambiamos los subíndices. ¿Sí? O sea, le agregamos el subíndice 1 para que sea coherente con el tramo que estamos trabajando. Después, ¿qué hacemos? Nos fijamos qué ceros tenemos para poder simplificar. Simplificamos e identificamos las incógnitas. ¿Cómo identificamos las incógnitas? De esta manera, le ponemos un circulito rojo. Esas son las incógnitas que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Un sistema de ecuaciones sencillo, donde una ecuación tiene una sola incógnita y la otra ecuación tiene dos incógnitas, pero una de esas dos es repetida de la ecuación anterior, por lo cual el sistema se puede resolver sin inconveniente. Lo primero que vamos a hacer es de la ecuación 2 despejar T sub 1, que es nuestra única incógnita en esa ecuación. ¿Cómo lo despejamos? B sub 0 está sumando, pasa al otro miembro restando, y después G, que está multiplicando T sub 1, va a pasar dividiendo. Entonces acá es donde tenemos despejado T sub 1. Repasamos, entonces de la ecuación 2 despejamos y calculamos T sub 1, y después conociendo T sub 1 en la ecuación 1, calculamos I sub 1. Bien, reemplazamos por los valores, ¿y qué obtenemos? Repito, usando 10 metros sobre segundo al cuadrado para la aceleración de la gravedad, ¿cierto? ¿Qué obtenemos? Bueno, acá tenemos un menos de fórmula y ahora tenemos un menos 10, que es el dato de la gravedad para este ejercicio. Entonces nos va a dar positivo 0,6 segundos, ese es el tiempo 1 que llevamos a la otra fórmula después, y en la otra fórmula lo que obtenemos es 241,8 metros. ¿Qué es lo que estamos calculando? La posición y el tiempo ¿eh? Para que el objeto alcance su máxima altura. Entonces, hasta el momento, eso es lo que obtuvimos. Nos falta calcular el recorrido que hace el globo. Bien, volvemos a nuestro sistema de ejes y ahora cambiamos, ahora trabajamos con otros dos puntos característicos. Ahora vamos a trabajar con el 0 y el 2. Pero ahora lo que vamos a tener es un MRU, o sea, un movimiento con velocidad constante, que es la del globo. Entonces ubicamos los datos. En la posición 0 que tenemos. I sub 0, 240 metros, la velocidad 0, 6 metros sobre segundo. Velocidad que se mantiene para el globo, no para el objeto, velocidad que se mantiene. Entonces en la posición 2 que no conocemos, tenemos una velocidad 2 que es equivalente a la velocidad 0, 6 metros sobre segundo, y el tiempo 2 es equivalente al tiempo 1, 0,6 segundos. Calculador recién, o sea, el tiempo que demora el objeto en llegar a su máxima altura es el tiempo que necesitamos nosotros para ver
hasta dónde llega, hasta dónde se eleva el globo. Bien, esos son los datos que tenemos. Entonces seguimos trabajando por tramos, nos toca ese tramo 0,2, y avanzamos. Si les parece que voy rápido, con la tecla pausa, van pausando y pueden ir leyendo lo que yo por ahí voy pasando un poquito más rápido. En el tramo 0,2, ¿qué tenemos? Que esa fórmula de MRU, que también copiamos de nuestra hojita de fórmula. Ojo con los subíndices, cambiamos los subíndices, ahora le agregamos un 2. Entonces, esta es la fórmula que tenemos, siendo T sub 2 igual a T sub 1. Simplificamos. ¿Qué tenemos para simplificar? Nada más que T sub 0, es lo único que tenemos. Identificamos las incógnitas, y ¿qué tenemos como incógnita? I sub 2, nada más. Muy bien. Hacemos un cálculo, entonces ¿qué hacemos? Reemplazamos en la ecuación 3 por los valores que tenemos. ¿Y qué obtenemos ahí? 243,6 metros. Entonces vamos a expresar las soluciones en función de los que nos pregunta por ejercicio. ¿Qué nos pregunta por ejercicio? La altura máxima alcanzada por el objeto es de 241,8 metros respecto del suelo. Y la posición del globo en ese instante es de 243,8, también respecto del suelo. O sea que ya de esta manera hemos podido responder el apartado A del ejercicio. ¿Qué hacemos para el apartado B? Bueno, para el apartado B comenzamos a trabajar ahora con otro tramo, que es el tramo 0,3. ¿Y qué pasa que en el tramo 0,3? Bueno, podríamos hacer lo mismo que hicimos hasta recién. Volver a poner el sistema de ejes, volver a poner las etiquetas y todo. Pero ¿qué pasa? Se nos simplifica un poco el tema acá. ¿Por qué? Porque nos están pidiendo calcular posición y velocidad. Y como los otros términos de las ecuaciones, de la ecuación I y de la ecuación B, como son constantes, salvo el tiempo, entonces sinceramente explicitando la ecuación, se nos simplifica el problema. Entonces, ¿qué tenemos? La podemos expresar de esta manera, que I, cualquier I para un tiempo determinado, ¿sí?, se calcula de esta manera. Y la única incógnita, ¿cuál es? El tiempo. ¿Por qué? Porque tanto I sub 0 como B sub 0 como G son datos. Esa I en el tiempo T sub 3 nosotros lo habíamos llamado I3 en nuestro esquema. Bueno, lo mismo pasa con la velocidad, ¿sí? De esta manera se nos simplifica bastante, y para un tiempo de 6 segundos lo único que tenemos que hacer es reemplazar lo que está acá en rojo, el T sub 3, por los 6 segundos. Así que reemplazamos, y ¿qué obtenemos? Que I sub 3 es 96 metros y B sub 3 es menos 54 metros sobre segundo. ¿Por qué? Porque ahora estamos con el objeto, ese objeto que ahora está en caída libre, ¿sí?, que es, bueno, un caso particular del tiro vertical, ¿no? Acá dice tiro vertical. Ahora está en caída libre. El eje que habíamos adoptado era positivo hacia arriba, pero ahora la velocidad va hacia abajo, por eso nos da negativo, ¿sí? O sea que es coherente esto que estamos obteniendo acá. ¿Qué pasa con el globo? Bueno, lo mismo. Podríamos plantear el eje con las etiquetas, o si no, lo mismo, explicitar la ecuación para el globo. ¿Y cuál sería esa ecuación? La misma, lo mismo que hoy, nada más que ahora en función de un tiempo genérico. Entonces, la posición en un tiempo 4, es lo que nosotros llamaríamos I sub 4, es igual a I0 más B0 por T4. Esa sería nuestra ecuación 6. Para los 6 segundos, reemplazamos únicamente T sub 4 por 6 segundos, y ¿qué obtenemos? 276 metros. ¿Sí? Entonces, ¿cuál será la distancia entre el globo y el objeto? Bueno, ya calculamos cuál es la posición del objeto a los 6 segundos. Ya calculamos, perdón, la posición del globo a los 6 segundos, que es I sub 4. Ya calculamos la posición del objeto a los 6 segundos, que es I sub 3. O sea que directamente restando esas dos posiciones, lo que obtenemos es la distancia que va a separar el objeto del globo a los 6 segundos de haber dejado caer el objeto, ¿sí? O de haber soltado el objeto, porque al principio, ¿qué es lo que hace? Se eleva un poquito y después sí empieza a caer. Entonces, ¿a qué distancia están el globo del objeto? A los 6 segundos están a 180 metros. Lo que nos queda es expresarlo
en función de la manera que nos preguntaba el ejercicio. Entonces lo decimos de esta manera. A los 6 segundos, el objeto está a 96 metros del suelo y tiene una velocidad de menos 54 metros sobre segundo. ¿Según qué? Según nuestro eje nuestro sistema de referencia. Y el apartado C, ¿cómo lo contestamos? A los 6 segundos, la distancia entre el globo y el objeto es de 180 metros. Acá no hace falta aclarar nada. Lo que nos faltaría serían los gráficos. Muy bien, ¿cómo hacemos los gráficos? Bueno, los gráficos los hacemos de esta manera. Son dos objetos los que tenemos que graficar, ¿sí? Y acá están graficados los dos objetos, ¿sí? Si ampliamos un poquito este cuadrado que está acá con amarillo, lo que tenemos es esto. Fíjense que si bien parece imperceptible, pero el azul, la línea azul es una pequeña parábola que está subiendo y después comienza a bajar. En cambio, la línea esta roja o marrón lo que hace es una línea recta, ¿sí? Bueno, ahí lo tenemos ampliado. A los 6 segundos es donde alcanza la máxima altura, ¿sí? En ese punto estaría el vértice de la parábola. Bien. ¿Qué pasa con la velocidad? Bueno, podemos hablar de la velocidad para el objeto y la velocidad para el globo, ¿no es cierto? La velocidad del objeto es la que está en azul, una recta decreciente, y la velocidad del globo es una velocidad constante, con lo cual es una recta horizontal. Estos son los datos que utilizamos para el simulador y este es el gráfico que obtuvimos. Fíjense que a los 0,6 segundos la velocidad del objeto corta al eje 0. Corta el eje 0. Bien, después tenemos la aceleración. La aceleración es muy sencillo, el gráfico. Son dos constantes. Una es 0, que es la del globo, porque tiene velocidad constante, entonces su aceleración será 0. Y el otro es menos 10, que será la aceleración de quién? Del objeto. Menos 10 metros sobre segundo al cuadrado. Para terminar, podemos decir esto. El objeto que cae de un globo se podría haber resuelto o podríamos haber tenido como modelo los siguientes ejercicios ya resueltos que están en este mismo canal. En el caso concreto del tramo 0,1, teníamos que calcular I sub 1 y T sub 1, o sea, la posición y el tiempo final para ese tramo, sabiendo que la velocidad inicial era distinta de 0 y la velocidad final para ese tramo era 0, y podíamos haber tomado como modelo el ejercicio J248 resuelto en otro video. Para el tramo 0,2, lo que teníamos que calcular era la posición final para ese tramo, sabiendo que la velocidad era constante, y pudimos haber tomado como modelo el ejercicio X125. Para el tramo 0,3, teníamos que calcular I sub 3 y B sub 3, o sea, posición y velocidad finales para ese tramo, sabiendo que la velocidad inicial es distinta de 0 y la velocidad final también distinta de 0. Podríamos haber tomado como modelo el ejercicio Z245, o sea, podríamos haber mirado cómo se resolvía en el Z245. Y el 0,4 es equivalente al 0,2. Bien, de esta manera terminamos con este ejercicio.